Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar. El día de hoy vamos a ver ejemplos del cálculo de límites a través de la definición. Más bien, a través de las definiciones. Tenemos la definición de límite a través de vecindades y también tenemos la definición de límite a través de sucesiones. Vamos a trabajar con ambas definiciones. Vamos a hacer 3 ejemplos con la definición de vecindades, 3 ejemplos con la definición de sucesiones, pero antes vamos a demostrar la unicidad del límite. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar recordando las definiciones de límite. Definición. ¿Qué necesitamos? Pues vamos a considerar una función de un dominio de, una función f, de un dominio de subconjunto de R en R. X0, punto de acumulación del conjunto D. Ya discutimos por qué se pide que X0 sea punto de acumulación de D. Sea L un número real. Decimos que el límite de f de x cuando x tiende a x0 es igual a L si y solo si para cada epsilon mayor que 0 existe una delta que depende de la epsilon también mayor que 0, tal que si x pertenece en D y la distancia de x a x0 es menor a delta epsilon y mayor que 0, entonces la distancia que hay de f de x a L debe de ser menor que epsilon. Esta es la definición de límite a través de vecindades. Definición de límite a través de vecindades. Es un simple recordatorio. Esta es una de nuestras definiciones. La otra definición que tenemos es la definición de límite a través de sucesiones. Mismas hipótesis. Necesitamos una función de un dominio de subconjunto de R en R, X0, punto de acumulación de D, y sea L un número real. Decimos que el límite de f de x cuando x tiende a x0 es igual a L si y solo si para cada sucesión xk formada por elementos de D formada por elementos de D tales que xk es distinto de x0 para cada k que pertenecen los naturales y el límite cuando k tiende a infinito de xk es igual a x0, lo que está diciendo esto es que si tú tomas una sucesión formada por elementos del dominio tal que todos los términos de la sucesión son distintos de x0 y además el límite cuando k tiende a infinito de xk es igual a x0, debe de suceder que la sucesión de imágenes, la sucesión f de xk, converge al valor L. Y esta es la definición que se le conoce como la definición de límite a través de sucesiones.
bueno, ahí está. Fue un simple recordatorio. Hay que tener claras las definiciones, pues cuando hagamos los ejemplos tenemos que aplicar la definición. Saber con precisión lo que dice cada una de estas dos definiciones y entonces proceder. Porque si algo no nos queda claro en la definición, no vamos a poder realizar los ejemplos. ¿Ok? Bueno, estas son las definiciones de límite. Y ahora vamos a demostrar la unicidad del límite. Vamos a ponerle como teorema. Y vamos a considerar una función f de un dominio D, subconjunto de R en R, x0, punto de acumulación de D, y vamos a suponer lo siguiente. Supongamos que el límite cuando x tiende a x0 de f de x es igual a L. Y también el límite cuando x tiende a x0 de f de x es igual a M. Lo que vamos a demostrar es que el número L y el número M deben de ser iguales. O sea, básicamente lo que estamos diciendo es que el límite es único. Vamos a hacer la demostración. La prueba la vamos a hacer por contradicción. Vamos a suponer que L es distinto de M. Supongamos. L es distinto de M. Ok. Entonces vamos a ubicar en la recta real a L y M. Vamos a pensar que se ven así, como los voy a dibujar. Aquí está L, aquí se encuentra M. Y el truco para esta demostración es considerar dos vecindades, una para L, otra para M, que sean ajenas. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer es calcular la distancia que hay de L a M. Que pues, ¿cómo se calcula? Es el valor, bueno, ¿cuál es esa distancia? Sería esta, geométricamente, y el numerito está dado por el valor absoluto de L menos M. Pero lo que vamos a hacer es tomar la distancia media. Vamos a tomar la distancia media y nos vamos a construir vecindades centradas en L y M respectivamente de radio. Aquí pongo, este va a ser el radio. ¿De qué radio van a ser? De radio valor absoluto de L menos M sobre 2. Esta también va a ser de valor absoluto de L menos M sobre 2. Vamos a considerar esas vecindades. ¿Nosotros qué sabemos? Nosotros sabemos que el límite cuando x tiende a x0 de f de x es igual a L. Y el límite cuando x tiende a x0 de f de x es igual a M. Entonces vamos a aplicar la definición de límite. ¿Con qué definición vamos a trabajar? Vamos a trabajar con la definición de límite a través de vecindades en esta prueba. Hay una demostración correspondiente a la definición de límite a través de sucesiones. Pero bueno, en este caso vamos a hacerlo con la de vecindades. L es distinto de M. Y vamos a usar la hipótesis de que estos dos límites valen L y M respectivamente. Como L es igual al límite cuando x tiende a x0 de f de x, entonces si tomamos epsilon 1 igual al valor absoluto de L menos M sobre 2, ¿qué podemos decir? Que existe un delta 1 mayor que 0, tal que si x pertenece en D y la distancia de x a x0 es menor a delta 1 y es mayor que 0, entonces la distancia que hay de f de x a L1 debe de ser menor a epsilon 1. ¿Cómo tomamos epsilon 1? Como el valor absoluto de L menos M sobre 2. Vamos a cambiar de hoja. Y vamos a hacer el mismo razonamiento, pero ahora con M.
como el límite cuando x tiende a x0 de f de x es igual a m, entonces si tomamos epsilon 2 igual al valor absoluto de L menos M sobre 2, ¿qué podemos decir? Podemos asegurar que existe una delta 2 mayor que 0, tal que si x pertenece en D y la distancia de x a x0 es mayor que 0 y menor a delta 2, entonces la distancia que hay de f de x a m debe de ser menor a epsilon 2. Pero ¿cómo tomamos a epsilon 2? Como el valor absoluto de L menos M sobre 2. Entonces, ¿qué tenemos? Por un lado, vamos a regresar a la hoja anterior. Por un lado tenemos que si tomamos epsilon 1 igual a la distancia de L a M entre 2, hay una delta 1 tal que si x está en el dominio y me encuentro en esta vecindad, entonces la distancia de f de x a L es menor a epsilon 1. Pero también tengo una delta 2 tal que si x está en D y x está en la vecindad de radio delta 2 con centro en x0, entonces la distancia que hay de f de x a m es menor a epsilon 2, donde epsilon 2 también es la distancia de L a M sobre 2. ¿Cómo podemos garantizar que ocurran, que se cumplan estas dos cosas simultáneamente? ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a tomar la mínima delta entre delta 1 y delta 2. Llamémosle delta igual al mínimo entre delta 1 y delta 2. Y entonces, ¿qué tenemos? Que si x pertenece en D y la distancia que hay de x a x0 es menor a delta, entonces, como estamos tomando el mínimo valor entre delta 1 y delta 2, entonces ambas cosas quedan garantizadas. Queda garantizado que si me tomo un punto en D cuya distancia sea menor a delta, en particular va a ser menor a delta 1, y entonces la distancia de f de x a L debe ser menor que epsilon 1. Y también queda garantizado que si tomo un punto en D cuya distancia a x0 es menor a delta, que en particular va a ser menor o igual a delta 2, entonces la distancia de f de x a m va a ser menor a la distancia de L menos M, a la distancia de LM entre 2. ¿Ok? Entonces, de aquí podemos asegurar que la distancia de f de x a L es menor a, ya no le llamemos epsilon 1 y epsilon 2, llamémosle la distancia de L a M sobre 2. Y también queda garantizado que la distancia de f de x a m es menor a el valor absoluto de L menos M sobre 2. Ok, ahora ¿qué hacemos? Pues vamos a calcular la distancia de L a M. Nosotros sabemos, porque estamos haciendo la prueba por contradicción, que L es distinto de M. Y entonces, ¿eso qué implica? Eso implica que la distancia que hay de L a M debe de ser mayor que 0. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a sumar un 0. ¿Qué 0 vamos a sumar? Vamos a sumar el 0 menos f de x más f de x. Vamos a agrupar de la siguiente manera. Y vamos a aplicar la desigualdad del triángulo. Y entonces esto es menor o igual al valor absoluto de L menos f de x más el valor absoluto de f de x menos m. El primer sumando lo podemos escribir de la siguiente manera. O sea, esta suma es igual a lo que voy a escribir a continuación. Es igual a f de x menos L más el valor absoluto de f de x menos m. Y ahora, esto va a ser menor siempre y cuando tomemos x en D intersección la vecindad de radio delta con centro en x0 menos el unitario de x0. Si tomamos x
en D, intersección la vecindario radio delta con centro en X0, menos el unitario de X0, sabemos que pasa esto, se cumple esto, voy a anotar aquí este y este. Entonces, si tomamos un punto en este conjunto, ¿qué va a pasar con estos valores absolutos? Vamos a poderlos acotar por el valor absoluto de L menos M entre 2 más el valor absoluto de L menos M entre 2. ¿Pero esto a qué es igual? Esto es igual al valor absoluto de L menos M. Pero aquí hay que notar que tenemos un menor estricto. En esta parte hay un menor estricto. Empezamos con el valor absoluto de L menos M y terminamos con el valor absoluto de L menos M. Entonces, ¿qué tenemos? Pues fijándonos en el principio y el final de toda esta cadena de igualdades y desigualdades, concluimos que el valor absoluto de L menos M es menor al valor absoluto de L menos M. Pero eso no es posible. Contradicción. ¿Qué supusimos mal? Supusimos mal que L era distinto de M. Eso es lo que supusimos mal. Bueno, esto fue lo que supusimos mal. Y por lo tanto, L debe de ser igual a M. O sea, el límite es único. Y ahí está. También podemos hacer una prueba de la unicidad del límite con la definición del límite a través de sucesiones. Pero bueno, eso se queda como un ejercicio para ustedes. Yo hice la prueba con la definición del límite a través de vecindades. Ahora pasamos a hacer los ejemplos. Vamos a empezar con la definición del límite a través de vecindades. Vamos a hacer 3 ejemplos y después hacemos otros 3 ejemplos con la definición del límite a través de sucesiones. Vamos a empezar. Ejemplo 1. Vamos a considerar un número natural n, distinto de 0. Y x0, un número real también distinto de 0. Este puede ser es un real distinto de 0. Aquí tomamos un natural distinto de 0. Y entonces, lo que dice el problema es que demostrar que el límite cuando x tiende a x0 de x a la n es igual a x0 a la n. Este pues generaliza el caso particular de x al cuadrado, x al cubo, x a la cuarta. Vamos a hacer un argumento más general, un argumento general. Y bueno, vamos a empezar la demostración. Ahorita vamos a hacer las pruebas con la definición del límite a través de vecindades, ¿ok? Bueno, empezamos. Ya estamos proponiendo aquí el límite. Lo que hay que hacer es dar una epsilon mayor que 0. Sea epsilon mayor que 0, fija pero arbitraria. ¿Qué tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que existe una delta epsilon mayor que 0, tal que si yo me tomo un punto en el dominio, que por cierto, ¿cuál es el dominio de esta función? ¿Cuál es el dominio de la función x a la n? Su dominio máximo son todos los reales. Entonces aquí simplemente el dominio es todos los reales. Así que no hace falta decir que si x está en el dominio, pues el dominio es toda la recta real. Entonces aquí únicamente decimos tal que si 0 es menor al valor absoluto de x menos x0 menor a delta epsilon, entonces el valor absoluto de ¿cuál es la función con la que estamos trabajando? La x a la n. El valor absoluto de x a la n menos x0 a la n es menor que epsilon. Dimos una epsilon mayor que 0, fija pero arbitraria. Nosotros tenemos que proponer una delta que depende de un número positivo,
tal que si 0 es menor al valor absoluto de x menos x0 menor a delta epsilon, tomo un número que esté en esta vecindad agujerada, entonces las imágenes distan de x0 a la n menos que epsilon. Eso es lo que tenemos que demostrar. La epsilon ya está fija. Nosotros tenemos que proponer la delta. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es ocupar una identidad. Lo voy a poner como un recordatorio. Esto no forma parte de la prueba, pero lo vamos a ocupar. Recordatorio. ¿Cuánto vale a la n menos b a la n? A la n menos b a la n con n un número natural es igual a la n menos 1 más a la n menos 2 por b más a la n menos 3 por b cuadrada más a por b a la n menos 2 más b a la n menos 1. Es una fórmula que vamos a ocupar. Aquí falta algo. Todo eso, falta una parte de aquí. Todo esto multiplicado por a menos b. Sí, si no, no sería verdadera la igualdad. Entonces, a la n menos b a la n es igual a toda esta suma. Y toda esa suma está multiplicada por a menos b. Esto nos va a ser útil, ¿ok? Bueno, vamos ya al ejemplo en concreto. Y bueno, notemos que x a la n menos x0 a la n por el recordatorio, ¿a qué es igual? Es igual a x a la n menos 1 más x a la n menos 2 por x0 más x a la n menos 3 por x0 al cuadrado. Continuamos hasta llegar a x por x0 a la n menos 2 más x0 a la n menos 1 y todo esto multiplicado por x menos x0. Ahora vamos a ponerle un valor absoluto. Le ponemos valor absoluto y sabemos que el valor absoluto del producto es el producto de los valores absolutos. Entonces nos queda algo así. Nuestro objetivo es hacer esto menor que epsilon, tomando una delta adecuada. Entonces, si esto lo queremos hacer menor que epsilon, basta hacer menor que epsilon lo que está del lado derecho de la igualdad. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Pero vamos a empezar dando, y aquí está, esta es la estrategia que vamos a usar en casi todos los ejemplos. Vamos a empezar dando una delta auxiliar. Vamos a proponer una delta. Vamos a tomar delta igual a 1. Si tomamos delta 1 igual a 1, entonces observa lo siguiente. Tomas delta 1 igual a 1. Vamos a tomar un punto X en R, tal que la distancia que hay de X a X0 es menor que 1. Observa que de que la distancia de X a X0 es menor que 1, podemos dar una cota del valor absoluto de X. ¿Cómo? De la siguiente manera. El valor absoluto de X, estamos de acuerdo que es igual al valor absoluto de X menos X0 más X0. ¿Qué es lo que hicimos aquí? Sumamos un 0. Y sumar un 0 es no hacer nada. Después agrupamos de manera adecuada y aplicamos la desigualdad del triángulo. Esto es menor o igual al valor absoluto de X menos X0 más el valor absoluto de X0. Pero, ¿dónde se encuentra X? ¿Qué propiedad cumple X? X es un número real tal que la distancia a X0 es menor que 1 y mayor que 0. Por lo cual, este sumando es menor a 1 más el valor absoluto de X0. ¿Esto qué nos dice? Pues nos dice que el valor absoluto de X
es menor a 1 más el valor absoluto de x0. ¿Y esto para qué x se cumple? Se cumple para todo x tal que 0 menor al valor absoluto de x menos x0 menor que 1. ¿Ok? Entonces si yo me encuentro en la vecindad del radio 1 con centro en x0, sin considerar el centro de la vecindad, o sea, menos el unitario de x0, lo que está diciendo ese resultado es que el valor absoluto de x debe de ser menor a 1 más el valor absoluto de x0. ¿Ok? Esto vamos a tenerlo presente. Porque entonces, si 0 es menor al valor absoluto de x menos x0 menor a 1, podemos hacer el siguiente razonamiento. Lo que vamos a hacer es acotar a x a la n menos x0 a la n. Ese es el plan. Vamos a acotar eso. Tenemos que el valor absoluto de x a la n menos x0 a la n, por lo que ya habíamos visto, es igual a x menos x0 por x a la n menos 1 más x a la n menos 2 por x0 más puntos suspensivos más x por x0 a la n menos 2 más x0 a la n menos 1. Y ahora lo que vamos a hacer es acotar esta expresión con la condición que obtuvimos hace rato. El valor absoluto de x debe de ser menor a 1 más el valor absoluto de x0 siempre que x se encuentre en esta vecindad. Y justo tomamos x dentro de esta vecindad. Entonces podemos acotar esta parte, esto. Vamos a acotar esa parte de la expresión. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar que esto es menor o igual a el valor absoluto de x menos x0 por el valor absoluto. Vamos a aplicar desigualdad del triángulo a todo esto. Por el valor absoluto de x a la n menos 1 más el valor absoluto de x a la n menos 2 por el valor absoluto de x0 más el valor absoluto de x por el valor absoluto de x0 a la n menos 2 más el valor absoluto de x0 a la n menos 1. Y ahora, el valor absoluto de x sabemos que es menor a 1 más el valor absoluto de x0. A esta constante, a 1, esto es una constante, x0 es constante. El 1 pues obviamente es una constante, entonces vamos a llamarle a esa constante c. Y entonces todo esto va a ser menor o igual al valor absoluto de x menos x0 por c a la n menos 1 más c a la n menos 2 por el valor absoluto de x0 más, aquí sería c por el valor absoluto de x0 a la n menos 2 más el valor absoluto de x0 a la n menos 1. ¿Y eso en qué nos ayuda? Pues observa que aquí ya no aparece, en lo último que obtuvimos, ya no aparece la variable x. Aquí desapareció la variable x. Eso quiere decir que todo este factor, que está conformado por sumas, es constante. Es una constante. Pero claro, esta acotación es válida siempre y cuando la distancia de x a x0 sea menor que 1. Y entonces, ¿qué tenemos hasta ahorita? Tenemos lo siguiente. Si 0 es menor al valor absoluto de x menos x0 menor a 1, entonces el valor absoluto de x a la n
menos x0 a la n es menor o igual al valor absoluto de x menos x0 por toda esta constante, c a la n menos 1 más c a la n menos 2 por el valor absoluto de x0 más c por el valor absoluto de x0 a la n menos 2 más el valor absoluto de x0 a la n menos 1. Cerramos paréntesis. Todo esto es una constante. Vamos a ponerle un nombre para no estar cargando con todos estos sumandos. Vamos a llamarle a esa constante, por ejemplo, m. ¿No? Y entonces esto, lo que está del lado derecho de la desigualdad, lo podemos escribir de la siguiente manera. Lo podemos escribir como el valor absoluto de x menos x0 por la constante m. Que esa constante m está conformada por sumas, ¿ok? Pero al final de cuentas es una constante. Y esta desigualdad es válida porque la variable x se encuentra en la vecindad del radio 1 con centro en x0, ¿ok? ¿Cuál es nuestro objetivo de todo este problema? El objetivo es proponer una delta. Vamos a regresar a esta parte. El objetivo es proponer una delta epsilon, un número positivo delta, tal que si 0 es menor al valor absoluto de x menos x0 menor a delta epsilon, y entonces la distancia de x a la n menos x0 a la n es menor que epsilon. Debemos de proponer a la delta. Observa lo siguiente. Si queremos hacer esto, si esto lo queremos hacer menor que epsilon, ¿estamos de acuerdo que haciendo esto menor que epsilon? Si esto lo logramos hacer menor que epsilon, como el valor absoluto de x menos x0 por m es mayor o igual al valor absoluto de x a la n menos x0 a la n, entonces el valor absoluto de x a la n menos x0 a la n va a ser también menor que epsilon. Pero la pregunta es, ¿bajo qué condiciones? ¿Bajo qué condiciones el valor absoluto de x menos x0 por m se hace menor que epsilon? Esa no es una pregunta difícil de responder, es algo muy sencillo. Observación. El valor absoluto de x menos x0 por m es menor que epsilon si y solo si el valor absoluto de x menos x0 es menor a epsilon sobre m. ¿Y esto qué sugiere? Nos sugiere tomar delta 2 epsilon, delta 2 epsilon como epsilon entre m. ¿Por qué? Porque si tomamos delta 2 epsilon como epsilon entre m y tomamos un punto x que esté en la vecindad de radio delta 2 con delta 2 igual a este valor con centro en x0, ¿qué va a pasar con este valor? El valor absoluto de x menos x0 por m va a ser menor que epsilon. Ok, entonces ya encontramos una candidata a ser la delta epsilon de la definición del límite. Pero aquí hay que hacer una observación importante. Todo este argumento fue válido porque empezamos con una delta auxiliar. Nos tomamos delta como una delta auxiliar igual a 1. Así empezamos. Aquí está. Y a partir de esta delta dimos una cota para el valor absoluto de x. Y le llamamos a esa cota c. Y con esa cota acotamos al valor absoluto de x a la n menos x0 a la n. Lo acotamos por algo que era más fácil de manejar, porque aquí apareció una constante. La constante pues es fácil de manejar, aunque aparezcan muchas sumas, es más sencillo a que esté la variable x ahí involucrada. Y claro, multiplicado por el valor absoluto de x menos x0. ¿Y qué pasó? Que después esa constante acotamos al valor absoluto de x a la n menos x0 por la constante
por la constante por el valor absoluto de x menos x0 y nos preguntamos, ¿cuándo esta expresión es menor que epsilon? Pues será menor que epsilon si tomamos a delta 2 como epsilon entre m. Entonces, ¿cuál va a ser la delta epsilon de la definición del límite? Si tomamos delta epsilon igual a, para que todos los pasos que hicimos sean válidos, debemos de tomar el mínimo entre la delta auxiliar, que fue 1, y esta delta 2 que obtuvimos. Y bueno, ya propusimos esta delta. Ahora hay que verificar que cumple lo que queremos. Ya propusimos, esta va a ser nuestra delta. Esta es la delta del límite. ¿Qué tenemos que verificar? Pues vemos la definición del límite. Dimos una epsilon mayor que 0, fija por arbitraria. Ya propusimos una delta que depende de la epsilon. Una delta, un número mayor que 0. Ahora, ¿qué hay que ver? Que si tomamos un valor x que sea tal que 0 menor al valor absoluto de x menos x0 menor que delta epsilon, si tomo una x en esa vecindad, entonces la distancia que hay de x a la n menos x0 a la n, la distancia de x a la n a x0 a la n, debe de ser menor que epsilon. Vamos a verificar eso. Acuérdense de la delta, es esta, ¿ok? Entonces, tomamos un x en R, tal que 0 es menor al valor absoluto de x menos x0, menor a delta epsilon. Y entonces, ¿cuánto vale? Bueno, el valor absoluto de x a la n menos x0 a la n, sabemos que es igual al valor absoluto de x menos x0 por el valor absoluto de, y aplicamos la fórmula, es x a la n menos 1 más x a la n menos 2 por x0 más x a la n menos 3 por x0 al cuadrado. Continuamos con este desarrollo. Llegamos a los últimos términos, que son x por x0 a la n menos 2 más x0 a la n menos 1. Y nosotros podemos decir lo siguiente. Toda esta expresión va a ser menor o igual a valor absoluto de x menos x0 por, aquí hay que recordar que c es igual a el valor absoluto de x0 más 1. Esto va a ser menor o igual al valor absoluto de x menos x0 por c a la n menos 1 más c a la n menos 2 por el valor absoluto de x0 más c por el valor absoluto de x0 a la n menos 2 más el valor absoluto de x0 a la n menos 1. ¿Eso por qué lo podemos hacer? Porque delta, ¿dónde nos tomamos la variable, el valor x? Nos lo tomamos en la vecindad de radio delta epsilon con centro en x0 y con x distinto de x0. Entonces aquí es porque el valor absoluto de x menos x0 es menor a delta epsilon, y como delta epsilon es el mínimo, pues entonces es menor o igual a nuestra primer delta 1, que era por definición 1. Y entonces podemos hacer esta cota. Eso se valía porque habíamos tomado x dentro de la vecindad de radio 1. Pero como delta epsilon es menor o igual a 1, pues también va a ser válido, ¿ok? Después, a toda esta cota, esta constante, le llamamos m. Y podemos decir lo siguiente. Esto va a ser menor que delta epsilon. También es menor que ¿quién? Menor o igual que ¿quién? Menor o igual a epsilon entre m.
Así se tomó. Aquí está. Entonces esto va a ser menor o igual a epsilon entre m. Esto es menor que epsilon entre m. Lo pongo de este color. Este corresponde a este. La m pues simplemente la llevamos acá abajo. Y entonces nos queda epsilon entre m por m. ¿Eso a qué es igual? Es igual a epsilon. Nos fijamos en todo lo que hicimos. ¿Qué es lo importante? Que tomamos un número real que se encuentra en la vecindad. En la vecindad de radio delta epsilon con centro en x0 y con x distinto de x0. ¿Eso dónde se ve aquí? Pues estamos pidiendo que la distancia de x a x0 sea mayor que 0. Por lo cual x debe de ser distinto de x0. Bueno, si x es un real que está en esta vecindad, entonces la distancia de x a la n menos x0, la distancia de x a la n a x0 a la n termina siendo menor que epsilon. Entonces, el valor absoluto de x a la n menos x0 a la n fue menor que epsilon. Sí, 0 menor al valor absoluto de x menos x0 menor que delta epsilon. Donde la delta epsilon que nosotros propusimos fue el mínimo entre 1 y epsilon entre m. ¿Y cómo tomamos epsilon al principio de este ejercicio? Lo tomamos de manera arbitraria. Como epsilon fue fijo por arbitrario, entonces podemos concluir que el límite cuando x tiende a x0 de x a la n es igual a x0 a la n. Y termina la demostración. Y más o menos esa es la lógica que se sigue en este tipo de problemas. Usando la definición de epsilon delta, la definición de vecindades, este es el procedimiento que se suele seguir. Vamos a ver. Dimos una epsilon mayor que 0. Fue fija pero arbitraria. Y nosotros debemos de proponer un número positivo que lo más probable es que dependa de la epsilon. De hecho, vean el final del problema, vean la delta epsilon que propusimos. Depende de la epsilon, efectivamente. Entonces poner delta epsilon no es una notación, no está de más poner esta epsilon. Esta epsilon hace notar la dependencia que hay, entre delta y epsilon, ¿ok? Entonces nosotros debemos de proponer esta delta y verificar que si tomas un elemento del dominio que se encuentra en la vecindad agujerada de radio delta epsilon con centro en x0, si tomas un elemento ahí, la imagen de dicho punto dista de x0 a la n menos que epsilon. Y la epsilon que te tomas debe ser arbitraria. No es epsilon igual a 1, epsilon igual a 1 medio. No, no, no. Debe ser fija pero arbitraria. Debemos de hacer un argumento general, dar un argumento general. ¿Ok? Bueno, ya acabamos. Y ahora vamos a hacer otro ejemplo. Este quizás fue el más complicado. El que sigue es mucho más sencillo. Este pues es un poco largo, talachudo, pero bueno, creo que es un buen ejercicio de todas maneras. Vamos a hacer otro más. Ejemplo 2. Acuérdense que estamos ahorita trabajando con la definición de límite a través de vecindades. Ejemplo 2. Demostrar que el límite cuando x tiende a x0 de la raíz de x es igual a la raíz de x0. Vamos a pedir que x0 sea distinto de 0. El caso en que x0 es igual a 0, ese queda como ejercicio para ustedes. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer la demostración. ¿Cómo empezamos la prueba? Estamos usando la definición de límite a través de
vecindades. ¿Qué tenemos que decir? ¿Cómo empieza la prueba? Empezamos dando una epsilon mayor que 0. Fija pero arbitraria. ¿Qué tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que existe una delta que depende de la epsilon tal que si x pertenece al dominio de la función. ¿Cuál es el dominio de la función? Nuestra función, la función con la que estamos trabajando es la función raíz de x. ¿Cuál es su dominio? Son todos los reales no negativos. Entonces, decir que x está en el dominio es equivalente a decir que si x es mayor o igual que 0 y el valor absoluto de x menos x0 es menor que delta epsilon y mayor que 0, entonces la distancia que hay de la raíz de x a la raíz de x0 debe de ser menor que epsilon. Ya dimos la epsilon, es fija pero arbitraria, y nosotros debemos de proponer una delta que lo más seguro es que dependa de la epsilon. ¿Con qué propiedad? ¿Cuál es la virtud de dicha delta? Tiene la propiedad de que si tomas un elemento del dominio cuya distancia a x0 es menor a delta epsilon y mayor que 0, entonces la distancia que hay de la raíz de x a la raíz de x0 debe de ser menor que epsilon. Ok, vamos a empezar haciendo una observación. Notemos que raíz de x menos raíz de x0, aquí el truco que vamos a usar, porque es un truco, realmente esto es un truco, vamos a multiplicar por un 1. ¿Qué 1 vamos a multiplicar? Vamos a multiplicar este 1. Estamos de acuerdo que esto es un 1. Es un número entre el mismo. Eso siempre nos va a dar 1. Es un hecho que uno podría pensar, ¿y qué tal si esto es 0? No va a ser 0 porque como x0 es distinto de 0, entonces la raíz de x0 es distinto de 0 también. De hecho es mayor que 0. Aquí de hecho deberíamos de ponerle x0 mayor que 0. Porque estamos trabajando con la función raíz cuadrada. No tiene sentido hablar de la raíz de x0 con x0 menor que 0. Más bien estamos pidiendo aquí que x0 sea mayor que 0. Entonces, raíz de x0 es mayor que 0. Por muy pequeño, raíz de x, ¿qué va a ser? Por muy pequeño, raíz de x va a ser igual a 0. Pero lo importante es que el denominador nunca se hizo 0. Entonces, este cociente efectivamente tiene sentido. ¿Y cuánto vale el cociente? 1. Es un 1. Hacemos la multiplicación. Y observa que lo de arriba, lo que está en el numerador, se convierte en x menos x0. Y en el denominador nos va a quedar la raíz de x más la raíz de x0. Claro, en valor absoluto. ¿Ok? Luego, el valor absoluto del cociente es igual al cociente de los valores absolutos. Entonces nos queda el valor absoluto de x menos x0 entre el valor absoluto de la raíz de x menos la raíz de x0. No. Más la raíz de x0. Y observemos que esto es menor o igual al valor absoluto de x menos x0 entre la raíz de x0. ¿Le puedo quitar el valor absoluto? Sí, porque la raíz de x0 es mayor que 0. Entonces, el valor absoluto de un número positivo es el mismo número. Podemos dejarlo de esa manera. Y luego, ¿eso en qué nos va a ayudar? Bueno, la conclusión de todo esto es que el valor absoluto de la raíz de x menos la raíz de x0 es menor o igual al valor absoluto de x menos x0 entre la raíz de
x0. ¿Ok? Acotamos a lo que queremos hacer menor que epsilon. Por una expresión que es mucho más sencilla, es más sencillo trabajar con esta expresión que con la expresión original. Acotamos superiormente. Entonces, observa lo siguiente. Si hacemos esto menor que epsilon, no lo voy a escribir, solo vean los movimientos que hago con la mano. Si esto lo hacemos menor que epsilon, entonces el valor absoluto de la raíz de x menos la raíz de x0 va a ser menor que epsilon. Entonces lo que tenemos que hacer es ver bajo qué condiciones el valor absoluto de x menos x0 entre la raíz de x0 se hace menor que epsilon. Entonces aquí ponemos, notemos que el valor absoluto de x menos x0 entre la raíz de x0 es menor que epsilon si y solo si el valor absoluto de x menos x0 es menor a epsilon por la raíz de x0. ¿Y eso qué sugiere? Eso sugiere que tomemos a delta como ¿quién? Si tomamos delta, igual a epsilon por la raíz de x0, entonces, pues hay que verificar que cumple lo que queremos. ¿Qué es lo que queremos? Ya propusimos a delta. Tomemos delta epsilon como epsilon por la raíz de x0. Y observa que otra vez delta depende de epsilon. Con esta función, la delta que tú propones depende de la epsilon. Casi en todos los ejemplos así va a pasar. Siempre que propongas una delta, ahí va a aparecer multiplicando, dividiendo, eso depende de la función, va a aparecer epsilon. ¿Ok? Ya vamos a proponer esta delta. La proponemos. ¿Qué tenemos que verificar? Tenemos que verificar que si tomamos un punto del dominio cuya distancia x0 es mayor que 0 y menor que delta, entonces la distancia que hay de la raíz de x a la raíz de x0 es menor que epsilon. Vamos a hacer eso. Voy a cambiar de hoja. Si x es mayor o igual que 0, o sea, si x está en el dominio de la función raíz cuadrada y 0 es menor al valor absoluto de x menos x0, menor que delta epsilon, y aquí les recuerdo quién es delta epsilon, es epsilon por la raíz de x0, entonces tenemos lo siguiente. La distancia de la raíz de x a la raíz de x0 es menor o igual que ¿quién? Esta desigualdad se valió sin acotar, sin ponerle condiciones a la variable x. Esto siempre se valió. Esto es menor o igual al valor absoluto de x menos x0 entre la raíz de x0. Esto es válido siempre. Simplemente hay que ver el argumento que dimos. Aquí no dependió de que x estuviera en una cierta vecindad. Todo este argumento fue válido en general. Bueno, con la condición de que x0 sea mayor que 0. ¿Ok? De hecho, si aquí se ve que si x0 fuera 0, entonces raíz de x0 es 0 y entonces este cociente no estaría bien definido. Pero estamos pidiendo que x0 sea mayor que 0 y entonces todo está bien definido. Hasta esta parte no acotamos no le pusimos una condición a x. ¿Ok? Aquí sí, aquí ya se puso una condición, pero justo es la que estamos diciendo en esta parte. Y entonces, el valor absoluto de x menos x0 es menor a delta epsilon, donde delta epsilon es igual a epsilon por la raíz de x0. Entonces, esto debe ser menor a epsilon por la raíz de x0, que lo que estamos haciendo es decir que este es menor que este. Valor absoluto de x menos x0 es menor a epsilon por la raíz de x0, pero falta multiplicar por 1 entre la raíz de x0. Y luego, pues observa que en el numerador y en el denominador tenemos a raíz de x0, por lo cual se cancelan y nos queda únicamente
epsilon. Y como esto fue menor que epsilon, y esto acota superiormente a la distancia de la raíz de x, la distancia de la raíz de x a la raíz de x0, entonces podemos decir que la raíz de x, la distancia que hay de la raíz de x a la raíz de x0 es menor que epsilon, siempre y cuando x sea un elemento del dominio cuya distancia a x0 sea menor a delta epsilon. ¿Y cuál fue la delta epsilon que propusimos? Fue epsilon por la raíz de x0. Ahí está. ¿Cómo tomamos a la epsilon al principio del problema? La epsilon fue tomada de manera arbitraria. Fue un número positivo mayor que 0, fijo pero arbitrario. ¿Y qué demostramos? Pues demostramos que existe un número positivo al cual se le suele llamar delta de epsilon, tal que si tomas un punto en el dominio, aquí mejor, un punto en el dominio, cuya distancia x0 es menor al número positivo que propusiste, que en nuestro caso es epsilon por la raíz de x0, entonces, ¿qué debe de suceder en la imagen? Pues la distancia que hay de la raíz de x a la raíz de x0 debe de ser menor que epsilon. Y nuevamente, como epsilon fue arbitraria, podemos concluir que el límite cuando x tiende a x0 de la raíz de x es igual a la raíz de x0. Y una observación, a lo mejor alguno de ustedes podría pensar que el argumento es válido incluso si x0 fuera igual a 0. Pero no, creo que ya lo había comentado, pero cuando acotamos, vean lo que queda en el denominador. Queda raíz de x0. Si x0 fuera igual a 0, estaríamos dividiendo entre 0 y eso no está bien definido. ¿Ok? Entonces hay que buscar otra manera de resolver el problema cuando x0 es igual a 0. En realidad este caso es mucho más sencillo. Entonces háganlo, pero no piensen en una prueba muy complicada. Es algo muy sencillo de hacer. ¿Ok? Bueno, pasamos a nuestro último ejemplo con la definición de límite a través de vecindades. Y después pasamos a los ejemplos con la definición de límite a través de sucesiones. Este es el ejemplo 3. Vamos a tomar un número real distinto de 0 y vamos a demostrar que el límite cuando x tiende a x0 de 1 entre x es igual a 1 entre x0. Acuérdense, estamos con la definición de límite a través de vecindades. ¿Cómo empezamos la demostración? Empezamos dando una epsilon mayor que 0, fija pero arbitraria. Sea epsilon mayor que 0, fija pero arbitraria. ¿Qué tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que existe un número positivo, al cual le llamamos delta de epsilon, tal que ¿cuál es la virtud de dicho número positivo? La virtud que tiene es que si tomas un punto en el dominio de la función, que en este caso, ¿cuál es la función con la que estamos trabajando? Es la 1 entre x. ¿Cuál es el dominio de la función 1 entre x? Son todos los reales menos el 0. ¿Ok? Entonces, si tomas un punto en el dominio tal que su distancia x0 es menor a delta epsilon, entonces la distancia que hay en las imágenes, 1 entre x menos 1 entre x0, debe de ser menor que epsilon. Ok, entonces nosotros debemos de proponer la delta de epsilon.
Vamos a hacer un dibujo. Amerita hacer un análisis geométrico, este ejemplo, pero lo voy a hacer en otra hoja. Yo espero que aquí me quepa muy bien. Ahí está. Vamos a pensar que x0 está por aquí. A lo mejor el 1 está por acá. No es que estemos en estas condiciones, solo es una idea gráfica que ilustra va a ilustrar el argumento, el razonamiento que vamos a hacer. Pero no nos podemos basar, nuestra demostración no se puede basar completamente en este dibujo. Solo nos va a dar ideas. Y aquí está la gráfica de la 1 entre x, ¿no? Algo así. De hecho nos falta la otra curva. Pero vamos a pensar que estamos en esta situación. Que el x0 es mayor que 0. Solo para dar ideas. ¿Ok? Entonces, cuando le aplicamos la función 1 entre x al punto x0, nos arroja el punto 1 entre x0. Vamos a hacer un poquito de álgebra antes de pasar a la idea geométrica. Notemos que, si me faltó eso, ya después sigue la idea geométrica. Ahí va. 1 entre x menos 1 entre x, el valor absoluto de 1 entre x menos 1 entre x0. ¿Esto a qué es igual? Pues vamos a hacer la resta de estas fracciones, de las fracciones. Esto es igual a el valor absoluto de x por x0 entre x0 menos x. Y todo en valor absoluto. Después, ¿qué sigue? Pues el valor absoluto del cociente es el cociente de los valores absolutos. Entonces, esto es igual al valor absoluto de x0 menos x entre el valor absoluto de x por x0. Pero esto a su vez es el valor absoluto de x por el valor absoluto de x0. Y bueno, esto lo voy a acomodar de una manera adecuada. Esto es igual a 1 entre el valor absoluto de x por el valor absoluto de x menos x0 entre el valor absoluto de x0. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que lo que queremos hacer menor que epsilon, que es el valor absoluto de 1 entre x menos 1 entre x0, es igual a esta expresión. 1 entre el valor absoluto de x por el valor absoluto de x menos x0 entre el valor absoluto de x0. Por la experiencia que hemos adquirido con estos ejemplos, pues a uno le gustaría acotar esta expresión, 1 entre el valor absoluto de x, acotar superiormente. ¿Por qué? Porque si lográramos, voy a poner eso en paréntesis. Yo creo que en este paréntesis me cabe muy bien el argumento. Si lográramos acotar 1 entre el valor absoluto de x, acotar superiormente, ¿no? Por una m. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos que 1 entre el valor absoluto de x menos 1 entre el valor absoluto de x0 es menor o igual a, si esto lo acotamos por una cota m, entonces esto va a ser menor o igual a m, el valor absoluto de x0 está dividiendo, y nos queda el valor absoluto de x menos x0. Bueno, acotamos esto, el 1 entre el valor absoluto de x lo acotamos por la m, al final toda esta expresión queda acotada por m entre el valor absoluto de x0 por el valor absoluto de x menos x0. Pero aquí lo padre es que todo esto es una constante. x0 es un número fijo. M es un número fijo también, es una constante. Este cociente es una constante que está multiplicada por el valor absoluto de x menos x0. Pero eso que sugiere que si nosotros hacemos esto menor que epsilon, entonces el valor absoluto de 1 entre x menos 1 entre x0 también es menor que epsilon. ¿Y qué delta epsilon daríamos? Ya por lo que hemos hecho, por los ejemplos que hemos hecho, uno propondría delta epsilon como
epsilon, valor absoluto de x0, entre m. Y pareciera que con eso el problema queda resuelto. Pero esto se vale siempre y cuando, ¿qué pase? Siempre y cuando 1 entre el valor absoluto de x esté acotado por una constante m. Entonces nuestro objetivo va a ser acotar a 1 entre el valor absoluto de x. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues ahora sí aquí viene la idea geométrica. Vamos a tomar una pequeña vecindad de un radio pequeño. O sea, vamos a proponer centrar en x0. O sea, vamos a proponer un radio. O sea, vamos a proponer la delta. Una delta inicial. Por ejemplo, vamos a tomarnos esta delta. Todo el argumento ahorita es geométrico. No hay formalidad. Vamos a hacerlo de manera geométrica. Aquí está una delta 1 que proponemos. ¿Y qué observamos? Pues sabemos que la función 1 entre x es decreciente. Entonces, mientras más grande sea el valor en el dominio, su imagen cada vez va a ser más chiquita. Le aplicamos a los extremos del intervalo de la vecindad, le aplicamos la función 1 entre x, y toma un punto x aquí, dentro de la vecindad. ¿Qué va a pasar? Que ese punto que está en medio de la vecindad se va a quedar entre estos dos valores que obtuvimos. Entonces toma un punto x en medio de la vecindad y ese valor se va a quedar en medio de este y de este valor. Pero ¿qué es lo que queremos nosotros? Nosotros queremos que 1 entre el valor absoluto de x esté acotado superiormente. El dibujo que sugiere que la cota debe de ser este valor. Ok, el argumento es demasiado intuitivo. Pero ¿cómo lo hicimos? ¿Qué es lo que hicimos justamente? Proponer una delta inicial. Ajá. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a proponer una delta inicial. ¿Va? Bueno. Vamos a empezar tomando. Si delta 1 lo tomamos como el valor absoluto de x0 entre 2, porque ya en el argumento formal, aquí terminaría todas las ideas, y este sería el argumento formal. Nosotros no sabemos si x0 es mayor que 0 o menor que 0. Ajá. Puede que sea mayor que 0, puede que sea menor que 0. En el dibujo pensamos en un x0 positivo. Pero ya en la parte formal, pues no sabemos cuál es su signatura. Así que para que no haya problemas, vamos a tomar delta 1 como el valor absoluto de x0 entre 2. Y vamos a tomar un x en R menos el unitario de 0, un real distinto de 0, tal que su distancia x0 sea menor a el valor absoluto de x0 sobre 2. Y aquí vamos a recordar una desigualdad, a la cual se le conoce como la otra desigualdad del triángulo. ¿Y qué es lo que dice la otra desigualdad del triángulo? Dice que el valor absoluto del valor absoluto de A menos el valor absoluto de B es menor o igual al valor absoluto de A menos B. Vamos a aplicar esa desigualdad, porque entonces, aplicando esta desigualdad, la otra desigualdad del triángulo, tenemos lo siguiente. Tenemos que el valor absoluto del valor absoluto de x menos el valor absoluto de x0 es menor o igual al valor absoluto de x menos x0, y esto a su vez es menor al valor absoluto de x0 sobre 2. ¿Esto qué implica? Esto implica que el valor absoluto del valor absoluto de x menos el valor absoluto de x0
es menor a el valor absoluto de x0 sobre 2. Tenemos esto. Vamos a desenrollar este valor absoluto. Y entonces, ¿qué nos queda? Nos queda menos el valor absoluto de x0 sobre 2 menor a el valor absoluto de x menos el valor absoluto de x0 menor a el valor absoluto de x0 sobre 2. Vamos a sumar un valor absoluto de x0 en las dos desigualdades. Sumamos valor absoluto de x0. Chin, creo que eso ya no se ve. Déjenme lo pongo en otra hoja. Nos habíamos quedado hasta aquí. Hasta valor absoluto del valor absoluto de x menos el valor absoluto de x0 es menor a el valor absoluto de x0 sobre 2. Aquí nos quedamos. Desenrollamos el valor absoluto. Y entonces, ¿eso a qué es igual? Es igual a menos el valor absoluto de x0 sobre 2 menor a el valor absoluto de x menos el valor absoluto de x0 menor a el valor absoluto de x0 sobre 2. Sumamos valor absoluto de x0 en ambos lados de la desigualdad. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar valor absoluto de x0 sobre 2 menor al valor absoluto de x menor a, aquí sumamos valor absoluto de x0 y nos va a quedar 3 medios del valor absoluto de x0. Y ahora lo que vamos a hacer es tomar inversos multiplicativos. ¿Cómo sabemos que podemos tomar inversos multiplicativos? Observa, el valor absoluto de x0 es un hecho que es un número mayor que 0. Pues x0 es distinto de 0. Por ser distinto de 0, su valor absoluto es mayor que 0. Y un número positivo dividido entre 2 sigue siendo positivo. Y a los números positivos se les puede calcular su inverso multiplicativo. Entonces, tomamos inverso multiplicativo en esta parte. ¿Y qué nos va a quedar? Nos queda que 1 entre el valor absoluto de x es menor a 2 entre el valor absoluto de x0. Y ya está. ¿Qué tenemos? Ya tenemos una cota de 1 entre el valor absoluto de x. O sea, aquí podríamos concluir que esto es válido siempre y cuando la distancia que hay de x a x0 sea menor a valor absoluto de x0 sobre 2, que fue la primer delta que propusimos. Podemos llamarle esta delta 1, por darle un nombre. ¿Ok? Y entonces tenemos lo siguiente. Si x es mayor o igual que 0, si tomas un elemento, no. Si x es un real distinto de 0, tal que la distancia a x0 sea menor al valor absoluto de x0 entre 2, entonces el valor absoluto de 1 entre x menos 1 entre x0, ¿a qué es igual? Por las cuentas que hicimos hace rato, esto va a ser igual a 1 entre el valor absoluto de 1 entre x por el valor absoluto de x menos x0 entre el valor absoluto de x0. Pero ¿dónde está x? X se encuentra en la vecindad de radio, valor absoluto de x0 entre 2, con centro en x0. Y sabemos que cuando se encuentra ahí, se cumple esta desigualdad. Ajá. Y entonces, el valor absoluto de 1 entre x por el valor absoluto de x menos x0 entre el valor absoluto de x0 es menor a 2 entre el valor absoluto de x0 por el valor absoluto de x menos x0 entre el valor absoluto de x0. Pero eso está muy bien, porque tenemos al valor absoluto de x menos x0 multiplicado por una constante.
una constante. ¿Qué constante es? Es 2 entre el valor absoluto de x menos el valor absoluto de x0 al cuadrado. Esto lo podemos escribir como el valor absoluto de x menos x0 por 2 entre el valor absoluto de x0 al cuadrado. ¿Cómo podemos hacer esto menor que epsilon? Esto sea menor que epsilon si delta 2 epsilon es igual a epsilon por el valor absoluto de x0 al cuadrado sobre 2. ¿Y cómo podemos garantizar que todo este argumento es válido? Aquí estuvieron involucradas dos deltas. Una delta 1 que fue el valor absoluto de x0 entre 2 y otra delta 2 que es epsilon por el valor absoluto de x0 al cuadrado sobre 2. ¿Cómo garantizamos que esto es válido? Si tomamos delta epsilon igual a delta 1, el mínimo de delta 1, delta 2, entonces ya queda garantizado.